Muy buenas tardes. Me da mucho gusto compartir con ustedes temas que he estado trabajando en este año de los 500 años de la llegada de los franciscanos, ¿no? Lo interesante, no sé si nos damos cuenta, quizás no, del mundo, en nuestro mundo, en nuestro mundo. Nos hablaba don Miguel León Portilla de 5 culturas originarias, es decir, que se crearon con la experiencia originaria de los propios pueblos, sin la intervención de nadie más, que sería la cultura cristiana, la cultura china, la cultura indiana, y en América la cultura incaica y la cultura mesoamericana. Si sabemos, Mesoamérica pues se refiere a todo el centro de México, ¿verdad? De la cultura mesoamericana. Interesante cómo esas culturas originarias se mantienen, pero entre ellas empiezan a haber también contactos. Me refiero prácticamente a la cultura incaica y a la cultura mesoamericana, y con la llegada de los españoles entra en otra cultura originaria, que es la cultura cristiana. Entonces, ¿cómo es posible o cuáles fueron los alcances de la cultura? Atrás, por favor. Allí. ¿Cómo fueron los alcances de estas culturas? Sobre todo la cultura mediterránea, cristianismo, y la cultura mesoamericana. Entonces eso es bien interesante. En Europa, aunque había habido una relación grande, sobre todo con China, el mundo comercial, sin embargo no se había intentado hacer una relación con la religión o con la cultura china. Simplemente pues era la gran oportunidad de los comerciantes europeos de tener esta relación con China, pero no en un intento de una relación más allá de la cultura comercial. Cierto, gracias a los europeos que trabajaban o vivían con el comercio en China, pues había la iglesia, había comunidades católicas, pero no era una intención de convertir o entrar en una relación fuerte con la cultura originaria china. De hecho, entonces va a ser hasta que lleguen a América cuando se va a tener la oportunidad de crear o de relacionar la cultura mediterránea, ¿sí?, la cultura del cristianismo, con las dos culturas propias de América, la incaica y la mesoamericana. Entonces es lo que me interesa. ¿Qué pasa de este intento de relacionar estas dos culturas originarias? A eso es a lo que me refiero. Ciertamente les digo, sí había habido ya encuentros con la cultura china, ¿no? Pero no el intento de relacionarse y hacer parte de esa cultura. Siguiente, por favor. Lo que me llama la atención es que ahora nosotros pues nos valemos y estamos apoyándonos en relación con otras culturas, con la antropología, con la sociología, con tantas cosas.
En cambio, el buen franciscano que llega en el 24, pues ¿qué traía de todos esos elementos? Además que ni existían todavía, ¿no? Ni antropología, ni sociología. Entonces, va a ser una experiencia bien interesante, cómo estos frailes que vienen más bien del eremitorio, es decir, de vivir una vida entregada a la oración, entregada al servicio pequeño de las aldeas, van a venir y se encontrar con una gran cultura, que es la cultura mesoamericana. Adelante. Va a ser un problema serio, porque este fraile que llega de los eremitorios, pues que no traía preparación, diríamos, antropológica, ¿no? Para entender lo que es otra cultura. Al principio, pues, tuvo que vivir un tanto con los conocimientos que traía. Y lo que le interesaba a este franciscano que viene del eremitorio era acabar con la idolatría. Entonces, allí pues empieza a la destrucción de los templos, a la destrucción de los ídolos, porque pues es la formación que trae, ¿no? Hasta que ya para los principios de los 30 dicen, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo nada más una cosa negativa o estamos enseñando o estamos trayendo un mensaje? Ahí hay los franciscanos cada 3 años nos reunimos en capítulo, le llamamos, para discutir nuestra situación, cómo estamos viviendo. Y ya en un capítulo del 30, los franciscanos dicen, a ver, ¿está bien lo que hemos estado haciendo? Entonces dicen, no, ya no estamos con nada más idólatras, estamos con hermanos, nuestro hermano indígena. Entonces vamos a hablarle y a entregarnos a él. Ese capítulo es bien interesante, ¿no? Adelante. Hay un texto, para mí, clásico en la literatura cristiana, un texto desconocido, por desgracia, el diálogo de los 12. El diálogo de los 12 ciertamente es un documento, si ustedes quieren, tardío, porque la forma como lo conocemos ya es de 1560. Pero teniendo en cuenta a Bernardino de Sahagún, que es el que lo recoge y que es muy honesto, él dice que con sus intelectuales indígenas del Colegio de Tlatelolco recogió ese texto y con los intelectuales indígenas lo redactó, lo puso en orden y lo pues utilizó, ¿no? la forma antigua del lenguaje indiano, la forma antigua, sus ideas sobre la divinidad, sobre el tiempo, sobre tantas cosas, para enseñar el mensaje cristiano. Entonces, ciertamente es un texto ya de la segunda mitad del siglo XVI, pero sí nos da una idea de lo que fue ese primer encuentro de dos religiones auténticas, originarias, la religión cristiana y la religión indígena. Adelante. Hay, para mí, son más, ¿no? Pero yo tengo 3
franciscanos como los grandes promotores de este encuentro de culturas. Fray Andrés de Olmos, Fray Bernardino de Sahagún, increíble, y Fray Jacobo Laciano. Fray Andrés de Olmos, él llegó no como misionero, llegó como ayudante de Fray Juan de Zumárraga, pero le encantó tanto la misión que dejó a un lado el obispado, el arzobispado con Zumárraga, y se fue a recorrer pueblos con una capacidad increíble. Recoger su forma de pensar, la escribió textos muy hermosos sobre la cultura indígena. Bernardino de Sahagún no se diga. Él dedicó su vida a conocer la cultura indígena y a presentarla. Y finalmente Jacobo Laciano para la cultura tarasca. Son franciscanos que no podemos olvidar por la oportunidad que nos dieron de conocer el mundo antiguo y su religión. Ahí tienen ustedes un texto bien interesante de cómo se empiezan a combinar el mundo indígena y el mundo cristiano. Ahí tenemos ese texto relacionado con Fray Pedro de Gante, sin duda el franciscano más querido de los indígenas. En su muerte le ponen ahí está, la última imagen de abajo, ahí está el texto en náhuatl, diciendo que muere Fray Pedro de Gante. Pero hay un canto muy hermoso que le componen a Fray Pedro de Gante. No sé si fue durante su vida o después de su vida, pero aparece en un códice. Y el texto dice: Intlapamolosri moyolo, tu palepelo, tu pétolo. Es náhuatl. Y se traduce Tlapamolosri. Libro de colores es tu corazón, oh Padre Pedro. Sí sabe referir el libro de colores, ¿verdad? Eran los códices. Libro de la sabiduría. Entonces el mundo indígena encontró en Fray Pedro de Gante la sabiduría de sus códices. Libro de colores es tu corazón, oh Padre Pedro. Los cantos que a San Francisco nos enseñaste. Y ahí tenemos abajo cómo aparece en el códice la fecha de la muerte de Fray Pedro de Gante, porque impactó mucho al mundo indígena. ¿Cómo fue que pegó tan pronto y tan rápido y tan fuerte el cristianismo en la comunidad? Porque se acercó mucho a la cultura indígena. Todavía aquí, ustedes lo conocen mejor, aquí en Cholula, cómo tenemos flores por todos lados, cómo tenemos las grandes celebraciones religiosas, cómo el fraile fue capaz de aceptar, que además era parte suya,
pero aquí de una manera muy especial, este mundo religioso indígena. Y gracias a eso se pudo tener esa relación tan fuerte. Ahí ya pongo yo los conceptos más claros del mundo indígena y del mundo cristiano. Por ejemplo, en el diálogo de los 12, fíjense cómo le llaman a Dios. Le llaman Neli Teot, verdadero Dios. Tlatoani, el Señor. Están utilizando los términos indígenas. Y Nepalemoani, el Dios del cerca y del mundo. El Tloquenahuaque, el Dios de la cercanía y de la lejanía. Son los mismos conceptos que utilizaban los indígenas para Dios. Y como el franciscano no se espanta, acepta esos términos para referirse a Dios cristiano. Siguiente. Quizás uno de los textos más llamativos y más hermosos son los textos en imágenes con las que los frailes enseñaban al mundo indígena. Nosotros los ancianos aprendimos desde el catecismo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Entonces, seguramente es Fray Pedro de Gante, en lugar de usar textos, usa imágenes. Si leemos de la izquierda a la derecha en una sola línea, yo los dividí. Ahí se ve por la señal de la Santa Cruz. ¿Ven la Santa Cruz? Sí. Y sigue de nuestros enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? No alcanzan a ver la imagen, ¿verdad? No muy bien. No. Un conquistador. ¿Cómo los frailes se apropian del mundo indígena para traerles el mundo cristiano? Líbranos, Señor, Dios nuestro, allá en la izquierda, abajo, eso. ¿Qué ven allí? No alcanzan a ver. Son dos caritas. ¿Por qué? Porque el Dios indígena era un Dios dual. Entonces, están utilizando ese concepto para referirse a Dios cristiano. Adelante. Cuando hablan del Dios creador, pues se van a referir a la forma del mundo indígena, ¿no? Y el texto en agua traducido: el sol, la luna, las estrellas, los cielos, el mundo, el agua inmensa, el viento. Fíjense qué conceptos tan humanos. Los venados, los conejos, las aves que andan volando, los peces que viven en el mar, en el agua, los árboles, las hierbas, lo que echa retoños, que está verde. El mundo indígena. El metal precioso, el jade, las plumas, el quetzal, las ajorcas, todo por nosotros lo hizo. La creación, pero expresada
en la cultura indiana. Adelante. Adelante. Una cosa que me llama mucho la atención es este gran concepto del mundo cristiano, la encarnación. Un Dios que se hace con la naturaleza humana. Pero para expresarlo en el mundo indígena, lo pone al último. Dice, tomó para sí nuestra carne de macehuales, de Macehual Nacayo. ¿Sí saben lo que eran los macehuales, verdad? Macehuales era el hombre ordinario, no era el hombre noble. Esos eran los pipiltin. El hombre ordinario era el macehual, el que trabaja, el que vive sencillamente. Y él, entonces, el que está enseñando para darles a conocer quién es o qué es la encarnación, que es el gran misterio de un Dios que se hace como nosotros, pero como nosotros, los más iguales. Siguiente. Y la redención también por nosotros vino a morir. El texto es la traducción del texto náhuatl. Su sangre preciosa por nosotros derramó. Con ella vino a hacernos libres de la mano de los grandes hacedores de los males, de los que mucho aborrecen a la gente, de los perversos y malos de corazón, de los que son nuestros enemigos, los diablos. Como en náhuatl no existía este concepto de los diablos, por eso aparece en el texto náhuatl simplemente plural la palabra diablome. Adelante. Cristo es el creador del mundo, el pantó creador. Mira, hay una imagen que no se ve muy bien, pero esa imagen está en una de las pozas de Calpan. Y nos habla de lo que es Cristo creador de todo, porque su reverenciado nombre es Jesucristo, Dios verdadero y también hombre verdadero, dador de la vida. Fíjese, ahí ya aparece el texto náhuatl. Dador de la vida y Palemoani, dueño del cerca y del junto, lo que Nahuaque, el libertador de la gente, y Palemoani. ¿Cómo se utilizan conceptos nahuas para entender o llevar al mundo indígena el mensaje cristiano? Y al último, también nos hizo a nosotros los hombres, a nosotros los más iguales. Adelante. Los atributos de Dios. En el texto náhuatl, la traducción, porque Él es vida, vivir, bienestar, riqueza, verdad, siempre. Que me recuerda mucho el texto de San Francisco. Tú eres el gozo, la alegría, la hermosura,
la fortaleza. Adelante. Interesante la Sagrada Escritura, cómo la describen, cómo describen sus códices, porque lo que ponen es a quién le debemos, a los apóstoles, pero es la palabra divina. Y el Santo Padre guarda todas esas palabras, las que dejaron los dichos amados del Señor nuestro Dios. Todo está en el libro divino, con tinta negra, con tinta roja. ¿Qué era el libro negro con tinta negra y con tinta roja? El códice. No se espantan los frailes de utilizar esa forma de pensar. Adelante. Me gusta presentarles esto porque del lado izquierdo está el códice Tolteca Chichimeca, ¿verdad? Con el templo mayor de aquí del atrio. Y del otro lado es el mapa de fines del siglo XVIII, con en lugar del templo mayor ahora está el convento franciscano. Adelante. Aquí ustedes en Cholula, los que viven esta cultura, que la entienden, pues sí se dan cuenta del papel tan importante que tienen los mayordomos. Ese papel corresponde al papel que llevaban antes aquí los encargados de los templos indígenas. Y entonces el Tlapixque, que todavía existe, tenía todos esos oficios: cuidar del templo, enseñar a los niños, cuidar de los enfermos, llamar a los padres cuando estaban enfermos. Esas mayordomías tienen un papel muy, muy importante aquí en Cholula, pero son desde la cultura prehispánica. Adelante. Los que viven aquí pues se dan cuenta que esa presencia permanece en las fiestas, permanece en la devoción a los santos franciscanos, San Antonio, San Francisco, Santa Clara. Creo que sí pegó esta relación con la cultura indígena. Conclusión. Franciscanos conquistados. Los franciscanos aceptaron la cultura indígena cuando les pareció compatible con su propio mensaje, que ahondaron gracias al conocimiento del náhuatl y de las muchas lenguas mesoamericanas. Realizaron además, al lado de los sabios indígenas, un rescate del viejo legado nativo, introduciendo a veces nuevas instituciones comunitarias. Los franciscanos en el siglo XVI y en el siglo XVII vinieron a ser cofundadores de la realidad espiritual de un pueblo en gestación. El hombre indígena, que con toda la fuerza de su expresión nos dejó palabras que integran su visión de los vencidos, supo valorar también, incluso en forma que se antoja lapidaria, la acción de su hermano franciscano. Los vencidos
enriquecieron su propia visión de las realidades de su tiempo con la presencia de rostros y corazones que habían llegado. Los Motoliniani, pobres de verdad, pero dueños de sabiduría. Gracias. Muchísimas gracias, Fray. Siempre es un placer escucharte y muchas gracias por compartir con nosotros esta interesante ponencia. Me gustaría, como un favor muy especial, que le diéramos un aplauso a Fray de pie. Muchísimas gracias a todos. Tenemos tiempo para una pregunta, porque ya tenemos un poquito el programa encima. Entonces, ¿alguna pregunta si quieren realizarla o si no pasamos a nuestra siguiente ponencia? Creo que no hay alguna pregunta. ¿Sí? Mi pregunta es, por ejemplo, cuando vinieron los españoles a conquistar lo que es la cultura, ¿vinieron juntos los franciscanos o pasó un periodo? A ver, que me repita, por favor. No, cuando vinieron los españoles, que fue la conquista, ¿verdad? ¿Vinieron ustedes los franciscanos o hubo un periodo de lapso de tiempo? Porque para mí hay un poquito de confusión de cuando empezó el evangelio a cuando fue la conquista. Son dos momentos diferentes, ¿no? Uno es el momento de la conquista militar y la otra es el encuentro con una cultura originaria tan importante y tan firme como era la cultura indígena y la cultura cristiana, como nos decía don Miguel León Portilla. Él consideraba 5 culturas originarias en el mundo. Entre ellas pues sería la cultura mesoamericana, naturalmente la cultura mediterránea. Entonces, son dos momentos distintos, ¿no? Y entonces habría que ver muy bien la distinción entre la conquista militar y la conquista espiritual.